tal estáis? Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a La Retaguardia, a Periodista Digital Televisión, martes 8 de marzo, Día de la Mujer, lo cual no quiere decir que los 364 días restantes sean los días exclusivamente de los hombres. Ya sabéis que todos los años vamos a vueltas con la misma polémica de si es necesario un Día de la Mujer, qué sentido tiene el feminismo, de qué feminismo estamos hablando, si son válidas o son completamente estúpidas las cuotas que tanto reivindican los feministas y las feministas y que para muchos pues suponen una gran humillación y un gran insulto a la mujer. Llevamos años repitiendo que a cada quien y a cada cual por sus méritos, por su trabajo, por su esfuerzo y por su valía, y no por su sexo, que no por su género. Término este que desde hace muchos años ya, como sabéis, también se tiende a confundir. Cuando éramos más jóvenes, ahora ya no sé ni qué se estudia en lengua española, el género pues era el masculino, el femenino, el ambiguo, el neutro, el epiceno, y el sexo pues era el de toda la vida. O eras hombre o eras mujer. Esto, en fin, la X y la X y la X y la Y, ¿no? Todavía recuerdo a este periodista que hace periodista y un profesor, lamento no recordar el nombre de ninguno de los dos, que fueron sancionados por las autoridades educativas de su comunidad por explicar a los niños lo que era el cromosoma Y. A esta locura y a esta irracionalidad hemos llegado en esa excrecencia del marxismo que está tan de moda en los últimos años y que se ha dado en llamar ideología de género. Ya sabéis que, según los que profesan tal credo o los que pertenecen a tal secta, el género lo determinan las circunstancias sociales, no la biología ni el nacimiento. Uno no nace hombre ni nace mujer, ¿no? Yo mañana me siento ornitorrinco, me voy al registro civil, me cambio el nombre o trato de que la sanidad pública, por supuesto, no la voy a pagar yo, faltaría más, me pague una operación y durante una semana pues soy otra cosa y a lo mejor dentro de un mes y medio pues me siento otra cosa diferente. Lo cierto es que el 8M, las manifestaciones reivindicativas de este Día de la Mujer, pasarán para siempre a la historia negra por aquel maldito 8 de marzo de 2020, aquel gran infectódromo que fue el pistoletazo de salida a esta gran desgracia, esa maldita desgracia, algo fake también, pensada y justificada en algunos casos, pues seguramente para recortar nuestros derechos y libertades más todavía de lo que ya los teníamos y para someter a la población mundial a un control mucho mayor. Soy prudente porque sabéis que desde este medio hay que tener mucho cuidado con los algoritmos, con lo que se dice, con cómo se dice, porque inmediatamente te dan una sorpresa o te dan un susto. Sabían ya las autoridades, sabía el gobierno socialcomunista de qué estamos hablando, el peligro real que se cernía sobre nosotros, sobre la población española, sobre la italiana, sobre la norteamericana, sobre la población de todo el mundo, y a pesar de todo, como siempre, en los socialcomunistas primó la ideología, primó su sectarismo y después pues ocurrió lo que ocurrió. Este año se reúnen, o se congregan, o se manifiestan en varios aquelarres distintos, han sido incapaces de confluir las doñas en uno solo, porque ya sabéis que están las feministas clásicas, las de toda la vida, las que yo recuerdo desde la transición y era muy niño, pues Lidia Falcón, por ejemplo, que fundamentaban la idea de feminismo, más o menos equivocada o no. ¿Quién puede estar hoy en día en contra de la igualdad? En que, básicamente, como premisa en general, hay dos sexos, un hombre y una mujer, y ambos deben ser iguales en derechos y en obligaciones. Este nuevo feminismo trans, esta cosa extraña, transversal, como no considera que la biología, insisto, determine que haya dos sexos, sino que bueno, pues esto es una amalgama condicionada por la sociedad en la que cada uno, en cada segmento de su vida, puede sentirse de una forma o de otra, pues lógicamente se da de bofetadas con esa concepción del feminismo clásico. Esa es una división, han convocado en la Comunidad de Madrid y en otras ciudades y en otros puntos de España varias concentraciones, al menos dos concentraciones distintas, y luego también está el oportunismo habitual de la izquierda, el oportunismo socialcomunista, en este caso comunista de los podemitas, que han intentado travestir estas, nunca mejor dicho, estas concentraciones o estos aquelarres feministas de un tinte antibelicista, aprovechando la coyuntura de los 13 días que llevamos de guerra entre Ucrania y Rusia. Ya me contaréis qué diablos tiene que ver la guerra entre Ucrania y Rusia con el feminismo, ¿no? Dentro de esa pelea que también se mantiene desde hace días, como sabéis, y de la que os hemos hablado hasta la saciedad, entre los ministros socialistas y los ministros comunistas. Vamos a hablar de todo ello dentro de unos minutos con una
una invitada que incorporamos también a la escudería de la retaguardia y que os presentaré enseguida con Manuela Cañadas, una amiga de Baleares. Ella es una activa militante desde la sociedad civil, pero encuadrada en las siglas de Vox, y preside también Convivencia Balear, que es una asociación que lleva años luchando y partiéndose la cara en un territorio muy difícil, como es la Comunidad Balear, por la defensa del español, del castellano, y porque no se incumplan ni se violen las normas que obligan a que el castellano no sea discriminado en favor del catalán o del mallorquín, que ese es otro lío, y en que los niños y las niñas puedan ser escolarizados en la lengua del imperio, se decía antes, en la lengua oficial del Estado español. Vamos a ver mínimamente algunas imágenes y testimonios del día. Vamos a ver unas imágenes de una de las dos concentraciones o manifestaciones que tenía lugar esta mañana, Omar, en Madrid. Bueno, en Madrid había un añadido que era la crítica a Ayuso. Ayuso, en opinión de las que han tomado la palabra esta mañana, de la ministra y de algunas más, pues es la culpable de que la mujer esté discriminada, de que gane menos salario que los hombres, que me lo demuestren, aunque el diablo está en otros detalles, lógicamente, porque la mujer está sometida a unos condicionantes biológicos, absolutamente, insisto, propios de la naturaleza, cual es el de la maternidad y algunos otros, pero en sueldo no hay precedentes de que a mismo puesto de trabajo, a misma función, a misma responsabilidad, haya mujeres, más que nada porque es inconstitucional y porque es ilegal, gane menos que un hombre. Ayuso tiene la culpa de todo. Ayuso también tenía la culpa de que se hayan muerto los ancianitos, los pobres mayores, los pobres ancianos en las residencias de ancianos. Pablo Iglesias, que era vicepresidente segundo del Gobierno durante el primer año y medio de esta maldita desgracia, no tenía nada que ver. Él pasaba por allí. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso es la responsable de todo. Hablo irónicamente, por supuesto. Solamente hubo problemas, según la curiosa tesis de esta gente, de estas comunistas, de estos comunistas, en la Comunidad de Madrid. Unos ancianos a los que algún día habría que rendir un homenaje a esa generación perdida y desgraciadamente de entre los más de 200.000 muertos que oficialmente nunca ha querido reconocer este pésimo gobierno socialcomunista que nos ha arrastrado por el sumidero, no solamente sanitario, sino social, político y económico. Un porcentaje elevadísimo han sido ancianos que vivieron la guerra civil, que vivieron la posguerra, que vivieron la transición, que pasaron penurias, penalidades, hambre en algunos casos. Los que superaban ya los 90 años y recuerdan, o los 80 y tantos años, cómo sufrieron esas penalidades en un país que quedó arrasado después de su última guerra civil, que en la crisis del 2008 se sacrificaron para pagarle la hipoteca a sus hijos y, sacando dinero de donde no lo había, de su magra pensión, ayudar económicamente a todas esas personas de mediana edad, de 40 y tantos, de 50 años, que se quedaron sin trabajo, a todos los autónomos que se vieron expulsados, como se han visto expulsados desde el 2020, desde la crisis motivada por la pandemia, también ese esfuerzo hasta el final, y a los que la pésima gestión de este gobierno social comunista, al que algún día habrá que exigir responsabilidades, también penales, ha condenado a morir como auténticos perros, solos, atemorizados y sin saber qué les ocurría en residencias anónimas, con la única mano amiga, en el mejor de los casos, y a veces ni eso, de un médico o de un sanitario, como está de moda ahora el denominarlos, o de una sanitaria. Vamos a escuchar hablar, antes de darle paso a Manuela, a la ministra Raquel Sánchez, pues hablando de feminismo, este feminismo de salón, que les mola a estas ministras socialcomunistas muy pijas, todas ellas, eso sí, y de las cuotas y de lo sojuzgada que está la mujer en países como España. De países musulmanes no dicen nada. Es tan importante cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque de poco sirve que equiparemos los permisos de maternidad y paternidad si al mismo tiempo no existe una equiparación de salarios. De hecho, si los salarios de las mujeres fueran iguales o más altos que los de los hombres, sería menos probable que fuéramos nosotras las que por norma dejáramos el trabajo y las que interrumpiéramos nuestras carreras profesionales para atender al cuidado de nuestros hijos y hijas. Si la igualdad salarial es imprescindible, también lo es que las empresas interioricen la conciliación, hasta que forme parte de su vocabulario más básico.
una conciliación entre la vida laboral y personal que no debe interpelar solo a las mujeres, sino a los dos sexos por igual. Me ha reconfortado leer en el informe Women in Business. Bueno, pues que sepáis que hoy martes ha habido Consejo de Ministros. Ya sabéis que ahora hay 2 a la semana, acabarán haciendo 1 al día, 5 a la semana. No para trabajar ni para esforzarse por mejorar las condiciones de vida de la gente, sino por el postureo tan de moda en estos tiempos, para dar el titular, para dar el tuit, para subir la foto, la imagen o el total, como decimos en televisión, a las redes sociales. Digo que sepáis que en este Consejo de Ministros se han aprobado, por ejemplo, entre otras medidas, nada más y nada menos que 20.300 billones para políticas feministas. Como nos sobra la pasta, como el dinero cae de los árboles, pues estos han decidido que será por dinero, ¿no? Casi 21.000 millones para políticas feministas. Me ha agradado escuchar esta mañana a Esperanza Aguirre poner los puntos sobre las sillas. Hacía mucho que no escuchaba yo a Esperanza Aguirre, sé que es muy del gusto de la mayor parte de la audiencia de Periodista Digital, que decía 2 cosas que me interesa reseñar. La primera, Omar, cuando hablaba de lo que opina de las cuotas, que acabamos de hablar de ellas. Con la incorrección política. Yo estoy en contra de las cuotas obligatorias. Reconozco que en la política, gracias a las cuotas, hay muchas más mujeres en el Congreso, en las asambleas autonómicas, etcétera, etcétera. Pero yo, por ejemplo, es que estoy en contra de toda discriminación, también de la positiva. Y me molesta bastante que no. Bueno, pues discriminación positiva, lo cual es un insulto, cuando no una humillación a las mujeres, porque, insisto, debería tratárselas con el mismo rasero, claro, con el mismo rasero que los hombres, y deberían de estar en los puestos en los que le corresponda por esfuerzo, por mérito profesional o personal, por capacidad de trabajo y por capacitación. Le enviaba una caja de bombones y le daba un abrazo declarativo a Isabel Díaz Ayuso, diciendo que estaría perfectamente preparada para ser la primera mujer presidenta del Gobierno de España. Escuchamos esta segunda declaración de Esperanza Aguirre. Siguiente incorrección política. A mí no me gustó Merkel desde el día que llegó, porque prohibió la energía nuclear y lo estamos pagando ahora. No me gustó nunca. Necesitamos más mujeres como la señora Thatcher, eso sí. Como Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo. El primer día que llegó Merkel, yo dije, con esta... Necesitamos más mujeres, no le caía bien Merkel, sobre todo porque en los últimos años, como sabéis, de la canciller alemana, de la todopoderosa ya ex canciller alemana, fueron bastante controvertidos, no solamente por esas políticas ecológicas, sino por más cuestiones, ¿no? Y por ese gobierno de coalición, por esa coyunda con los socialdemócratas. Le gusta mucho más Margaret Thatcher, a Isabel Díaz Ayuso y también a Esperanza Aguirre, como hemos escuchado, que compara a Isabel Díaz Ayuso con Margaret Thatcher y a la que le encantaría ver sin duda a Díaz Ayuso como la primera mujer presidenta del Gobierno de España. Saludamos ya a Manuela Cañadas, amiga de quien nos habla y desde hoy amiga también de Periodista Digital y de la Retaguardia. Manuela Cañadas es presidenta de Convivencia Balear, regáñame si lo digo mal, es empresaria, es madre, es abuela y es además una activa militante, pero militante de base porque, a diferencia de otros listos, no se lleva ni un duro de la política y se patea las calles y se parte la cara de la mano de nuestro buen amigo, política y metafóricamente hablando, por supuesto, de nuestro buen amigo Jorge Campos, haciendo, bueno, pues proselitismo de lo que no debería ser defendido porque no es más que la legalidad vigente, que es que se cumplan las leyes, que se defienda el castellano en comunidades como la balear, en comunidades como la catalana, donde está sojuzgado, y muchas otras cuestiones. Lucha también contra la pederastia fomentada desde las autoridades socialcomunistas, valencianas y baleares, y muchísimas cosas más. Manuela, bienvenida, muy buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Buenas noches o buenas tardes? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Aquí en Madrid ya ha caído el sol. Vale, perdona. Yo es que soy nueva en este tramo, pero bueno, buenas noches entonces. No te pues preocupes. Nada, muchas gracias por la invitación. Oye, nada, gracias a ti por regalarnos estos 10 o 12 minutos de tu tiempo a estas horas de la noche. Bueno, es que yo, como te conozco de colaborar conmigo en otros medios, pues prácticamente no tengo ni que preguntarte. Manuela, feminismo, 8M, socialcomunismo, reivindicaciones que hoy en día no tienen sentido, cinismo de los social y las socialcomunistas. Empieza por donde quieras, te doy pista libre por ser el primer día.
Yo creo que el 8M no nos representa a millones de mujeres, gracias a Dios, porque esto no es feminismo, es un feminismo de boquilla y pacotilla, como tú y yo en otros espacios hemos hablado muchísimas veces. Es curioso que hoy ha habido una violación de unos inmigrantes a unas niñas de 12 años, brutal. No se ha pronunciado ninguna feminista de las que está en la calle. Hace 5 meses una niña fue brutalmente violada en Manada, tampoco se han pronunciado, tampoco las hemos visto en las calles. Es un feminismo que oculta pederastas, como bien defiende en Valencia Cristina Seguí y Vox Baleares, aquí de la mano de Jorge Campos, con las menores tuteladas prostituidas. Ocultación de pederastas, de proxenetas, incitación al aborto a niñas que en estos abusos se quedan embarazadas. Hoy mismo ha denunciado aquí en el Parlamento Balear Jorge Campos que este feminismo que hoy sale a la calle y que han hecho un manifiesto en el que se han puesto las manos en la cabeza porque Vox Baleares no ha estado, evidentemente no puede estar al lado de los que ocultan y blanquean pederastas y proxenetas. Y hoy mismo ha impedido que el día 12 de abril, si no me equivoco, una comisión europea que viene desde el Parlamento Europeo tenga un espacio en el Parlamento Balear, que es la casa de todos los ciudadanos, para hacer estas entrevistas de investigación y esclarecer pues, cómo es que estos casos han ocurrido con menores tuteladas bajo este gobierno. Por eso te digo que no nos representan. Y yo, pues fíjate, estaba escuchando a la ministra, creo que era, o no sé qué portavoz has puesto al principio, discúlpame porque no recuerdo el nombre. La ministra Raquel Sánchez. Digo, debo ser muy rara porque precisamente mi marido dejó de trabajar él porque yo ganaba más dinero para cuidar a mi hija pequeña durante 2 años, mientras además estudiaba. Él, te quiero decir que yo no sé en qué país vive, porque yo vivo en España y con mis 54 años nunca he tenido un problema de cobrar menos que un hombre, de ser menos considerada que un hombre, no he tenido problemas. No he necesitado una cuota para estar en ninguna asociación civil como la que pertenezco, que de hecho soy presidente de Convivencia Balear. No he necesitado para estar de portavoz en otras asociaciones. Nunca me he visto menos valorada por ser mujer y nunca he tenido un impedimento por ello. Entonces, no sé a qué tipo de país se refieren cuando realmente en España, tanto la ley como la Constitución nos ampara y tenemos los mismos derechos los hombres y las mujeres. Y tampoco entiendo qué tipo de hombres han conocido estas mujeres, que para mí son absolutamente misándricas, porque tienen un odio feroz hacia el hombre, cuando pues yo he tenido hombres como en mi vida, padre, abuelos, tíos, no sé, compañeros de trabajo, un marido maravilloso. O sea, yo no sé qué tipos de hombres han conocido para tener este odio tan feroz y para luchar por la desigualdad, porque realmente yo soy madre de 2 niñas, pero que ahora que soy abuela de niña y niño, pues realmente sufro por mi nieto, porque con este feminismo pues tiene una adolescencia y una juventud tremenda si alguna mujer de esta se vuelve loca y no tiene derecho a la presunción de inocencia. Realmente nunca la mujer ha estado tan mal, nunca hemos vivido tantas muertes, tanta falta de derechos, con un ministerio que se lleva 500 millones de euros al año para nada, porque no hacen nada, todo se va en sueldos. Aquí, por ejemplo, el Instituto Balear de la Dona, de la Mujer, se lleva 7 millones de euros al año y tiene ese presupuesto, 1 millón de euros es solamente en Baleares para pagar sueldos y luego lo demás para pagar los chiringuitos, las asociaciones y la propaganda que se hace. Pero luego no las ves en ninguna manifestación, no han estado en nada relacionado con las menores tuteladas prostituidas. No se las ha visto en ninguna violación que haya habido haciendo una manifestación. Entonces, no nos representan, porque hay millones de mujeres que no vamos a estar de acuerdo con las violaciones en manada por parte de la inmigración ilegal, que no vamos a estar de acuerdo con ocultar a pederastas, por mucho que sean del partido que sean,
y no vamos a estar de acuerdo con blanquear nada que sea necesitamos una cuota para trabajar. Es que no necesito ninguna cuota, es que tú me has invitado y has invitado a otras personas, estamos hombres y mujeres en diferentes tertulias y debates. Y a mí no me han preguntado nada de si por ser mujer te vamos a contratar o dejamos de contratar. No sé, no entiendo este tipo de feminismo. Me parece que es un feminismo absolutamente discriminatorio y exclusivo y que no nos representa, como bien te digo, a muchas. Con muchísimo cuidado, Manuela, pero te lo tengo que preguntar. Ya sabes qué tipo de palabras, qué tipo de términos, keywords, como se dice ahora, tenemos que evitar para que el algoritmo no nos pegue el estacazo. Tú proponías, o yo he visto en tu tweet line esta mañana, proponéis que el 8M sea declarado el Día de las Víctimas de esta maldita desgracia que hemos vivido y que ahora ya parece haber quedado, por cierto, olvidada, porque ahora ya hay una guerra. Sí, bueno, ahora estamos en la guerra. Sí. Nada de lo que era un problema gravísimo y tal, y ahora ya parece que nada importa. Pero digo, pasando muy por encima y sin pronunciar las palabras malditas, estáis acaudillando, estáis encabezando una propuesta que a mí me parece maravillosa, que es que el 8 de marzo se declare el Día de las Víctimas, de lo que todo el mundo sabemos, porque el infectódromo empezó exactamente el 8 de marzo de hace 2 años. Y no había preocupación, como hemos sabido tiempo después, la mayoría de los españoles, y como algunos sospechábamos desde el primer día, sino simplemente ideología malentendida, sectarismo, y les dio absolutamente igual conducir al matadero a cientos de miles de españoles. Tú fíjate que es curioso que ellos tienen pruebas escritas desde enero del 2020 de que esto que hemos pasado que no podemos era gravísimo y que podía costar miles de vidas humanas y esperaron, o sea, fíjate que fue después del 8M que nos confinaron a todos los españoles. ¿Recuerdas? Les dio exactamente igual cuántas mujeres se contagiaron. Recuerda que ellas iban, y hay vídeos, no es que nos lo inventemos nosotras, las que no nos sentimos representadas por este feminismo de boquilla de pacotilla, no, es que hay vídeos en los que ellas dicen, no besaros, hay vídeos en los que se las ve con guantes, cuando aquí millones de españoles no teníamos acceso ni a guantes, ni a mascarillas, ni a nada. Hay vídeos en los que por ellas celebrar el 8M y por esta ideología sectaria totalitaria, llevarla a cabo, se cargaron la vida de millones de mujeres. Mujeres que contagiaron a sus hijos y a sus maridos en casa. Y habría que hacer este día, el 8M, como Día de las Víctimas, lo que no se puede nombrar, porque si no nos censuran, y habría que averiguar, porque en cualquier país europeo o mundial esta mujer habría dimitido después del vídeo que se le pilla diciendo lo sabíamos pero nos tuvimos que callar para celebrar el 8M, que eso es un vídeo cuando está microfonada en un programa, y habría que pedirle responsabilidades penales porque no sabemos cuántas muertes directamente este gobierno causó por celebrar el 8M y no anular los cientos de actos que había de otras cosas, partidos de fútbol, conciertos, otros actos de otros partidos y un montón de cosas en las que se reunieron miles de personas contagiándose también. Y no pasó absolutamente nada. Oye, ¿estás donde estaban ayer o dónde están hoy que la luz ha marcado un máximo histórico? 544 pavos, por hablar en castizo, 544 euros de vellón el megavatio hora. Ayer poníamos el vídeo aquel que tú has visto también de Podemos, grabado hace 6 o 7 años, ese vídeo con el árbol de Navidad detrás, lacrimógeno de este invierno, esta Nochebuena, estos que no creen en la Navidad, por cierto, pues son comunistas, esta Nochebuena va a haber no sé cuántos miles de familias que van a pasar frío, que no van a poder encender la calefacción, y estaba a 60 euros el megavatio. Ahora que está a 544, claro, el problema es que gobiernan ellos. Decían que iban a tomar las calles, que esto ya no era una lotería, decía el rey emérito de Podemos, el comisario venezolano Iglesias, sino que ellos llegaban a acabar
con esa situación, a revertir esa situación y a destrozar la casta y el sistema desde dentro. Y al final se ha demostrado lo que se demuestra siempre con estos comunistas jetas, vividores, está Gos Divin, está Uzi Martini y estos izquierdistas de salón, que lo que vienen es a forrarse y que un poco de pasta basta para haber convertido a Podemos en casta. Un poco bastante. El día que se sepan las cuentas que hay por ahí fuera, y hasta ahí puedo leer de bobeto, bueno, ya se saben muchas cosas, ¿no? Pues a lo mejor hay mucha gente que se cae del guindo si es que hay todavía, bueno, sí, hay todavía, porque a la luz de los últimos resultados tienen 3 millones de votantes. Si mañana hubiera una convocatoria de elecciones generales, tengo para mí que prácticamente se multiplicaría por 0. ¿Dónde está la izquierda en estas reivindicaciones, que sí tienen sentido y que sí tienen mucho que ver con la vida de la gente, y no estas chorradas de las cuotas y de una presunta sojuzgación de la mujer que en países desarrollados y occidentales como España sencillamente no existe? Pero ¿y dónde están las feministas con esta violencia brutal económica que asumen miles de viudas de las que han levantado España cuidando a sus hijos en casa porque antiguamente trabajaba el hombre? ¿Dónde están las feministas defendiendo a estas pensionistas que cobran entre 300 o 500 euros y que no pueden pagar la luz? ¿Esto cómo se llama, este tipo de violencia? Esto es una violencia económica. La puedes considerar a lo que ellos llaman violencia machista, porque estas señoras, ¿qué hacen? ¿Escogen entre encender la luz y la calefacción y no pasar frío y comer? ¿O dónde está este feminismo que tenía que bajar el IVA en los productos higiénicos de mujer y que sigue el IVA al 21%? ¿Dónde está todo este feminismo de pacotilla que decía una cosa cuando estaba a 60 euros el kilovatio, como tú dices, y ahora está, bueno, he leído tantas cifras ya que ya no sé si está a 700 o 900, pero que es una barbaridad, ha subido 500%. ¿Y dónde están estas feministas que resulta que han incrementado en menos de 5 años su patrimonio por 5, cuando yo tengo 54 años, soy autónoma desde los 25 y todavía estoy pagando mi primera casa y me quedan hasta los 65 años para pagarla? O sea, ¿dónde está este feminismo de pacotilla con todos los impuestos que nos han subido y lo que estamos pagando? Hoy leía un tuit de una chica que la luz, creo que tenía una panadería, si no me equivoco, porque lo he retuiteado, ha tenido que cerrar porque la factura de la luz era de 1.000 y pico y no puede asumir. Yo misma, ¿sabes?, que cierro mi oficina porque hemos pasado de pagar una barbaridad de luz, una barbaridad de alquiler, sin ayudas autónomas. O sea, ¿dónde está el apoyo de la mujer autónoma? ¿Dónde están las empresarias que estamos cerrando? O sea, ¿este feminismo qué clase de feminismo es? Está claro. O sea, es que es el feminismo de pacotilla. Está claro. Manuela Cañadas, ha sido un placer el que nos hayas acompañado estos minutos, esta noche, que te hayas estrenado en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, y ten por seguro que me encantará contar contigo más veces. Cuídate, amiga, y sigue sobre todo con ese ardor guerrero que te caracteriza, con esa valentía, sin pelos en la lengua, y jugándote el tipo, porque además, insisto, y esto es un ejemplo que deberían tomar nota muchos, que van también un poco de eso, pero que luego ya les vamos viendo las costuras, algunos. Estoy pensando en alguno que otro, y de partidos no necesariamente de izquierdas, pero que luego no renuncian a una dieta y no renuncian a un sueldo. Tú sí que puedes decir que le dedicas uno y parte del otro de horas del día a la política sin cobrar un duro, quitándotelas de estar con tus hijas, quitándotelas de tu sueño y de tu trabajo. Cuídate mucho, Manuela, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos en La Retaguardia de este martes 8 de marzo en Periodista Digital Televisión. Fran Blanco Argibay, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Eurico, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí, en plena forma. Pues un poquito cansado, ¿para qué te voy a engañar? Vivimos para trabajar, cuando lo que teníamos era que trabajar para vivir. Tú y yo sabemos mucho de eso. Oye, tú y yo nos tiramos 20 años en una gran empresa de comunicación, en uno de los grandes portaaviones mediáticos, que lo siguen siendo, lo podemos decir, se llamaba Antena 3 Televisión, hoy se llama 3 Media. ¿Y tú recuerdas el caso de alguna mujer, de alguna redactora, de alguna editora, de alguna subdirectora, que ganara menos que su compañero varón con la misma responsabilidad solo por el hecho de ser mujer? No, yo además esta discusión la he tenido muchas veces con alguna. Es posible que a lo mejor yo no voy por ahí mirando las nóminas de la gente ni pregunto lo que gana, es que no me interesa lo más mínimo, me parece de una mala educación tremenda. Vamos a ver, este tema de la discriminación salarial
yo entiendo, yo creo que es un tema que se puede hablar, discutir, porque es posible que en algunas empresas, desde luego en las de comunicación, en donde nosotros trabajamos, no creo que ocurriera, pero es posible que esto ocurra. Si lo triste de todo por el día que es hoy, el Día de la Mujer, es que hay muchas cosas por las que trabajar en favor de la mujer, porque efectivamente durante muchos años, cada vez menos, han estado en inferioridad de condiciones. Lo triste del asunto es que las mujeres las tengan que ayudar, que la mayoría no lo necesita porque no son menores de edad ni son retrasadas, pero lo triste es que les tengan que ayudar estas memas que están saliendo hoy, que han salido hoy la mayoría a la calle, porque hoy a la calle tenían que haber salido, lo primero, para guardar un minuto de silencio. Ya te he oído hablar con la... Cuidado con la palabra. Un minuto de silencio por los fallecidos. Tenían que haber guardado un minuto de silencio por todos los fallecidos, por ese efecto de lo que tú decías. Tenían que haber pedido perdón a todos los familiares, a todas las víctimas, que las hubo por centenares, por sacar esos días a la calle cuando ellos sabían perfectamente, porque incluso la vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha reconocido, que su ministerio sabía con antelación lo que estaba ocurriendo y ella aconsejó, y ya sé que encima se quitaba de en medio. En fin, con esa desvergüenza. Tenían que pedir perdón por no defender a las víctimas de pederastia, como está ocurriendo en la Consejería de Valencia con Mónica Oltra, que es una auténtica vergüenza, que tiene ya varios imputados en su consejería. Ella ya ha admitido que fue ella la que dio orden, y todavía no pasa nada. Esta mujer dio orden de que no, en fin, que se removiera todo para ocultar los gravísimos hechos por los que estaba acusado su exmarido de pederastia con una chica joven que llevaron esposada, menor de edad. Que cuenten qué policía, una menor de edad. Bueno, es que es algo tremendo. Que pidan perdón por aquella que, por cierto, ayer creo que ya ingresó en la cárcel de Alcalá, María Sevilla, por secuestrar a su hijo, por acusar a su exmarido de pederastia. La de infancia libre, que porque, por si hay alguien que no lo sepa, era o es una subasociación muy dependiente o muy trufada de Podemos, bueno, pues que funciona como una especie de secta y efectivamente pues secuestran a los niños, según parece, según las distintas instrucciones judiciales que se les han hecho, les drogan y les hacen 50.000 perrerías y bueno, pues gozaban de una protección, sobre todo en las comunidades del sur de España, pues digna de mejor causa, porque los socialcomunistas, que siempre se les llena la boca, y ahora vamos a ir al siguiente tema, criticando la desigualdad de la justicia en función de que es más laxa, según ellos, para los poderosos que para los humildes, pues es al revés, cuando son ellos los que tienen delincuentes asesinas, incluso en alguna de sus candidaturas, gentes convictas y confesas, y que han ingresado en algunos casos en prisión, esa delincuencia, esos delitos, esa violencia, ejercida en este caso además sobre niños y sobre niñas, no les parece mal. Es ideología, no es violencia, Fran. Es que les da igual niños, menores. Pues mira, esa asociación Infancia, no sé qué. Infancia Libre. María Sevilla se llama esta pues, individua. Como estas asociaciones donde ellos colocan a abogadas, a psicólogas que luego ni lo son, porque ni siquiera tienen el título, estas son las que van a recibir la partida que hoy ha aprobado el Ministerio de 20.300 millones de euros. Vamos a repetir otra vez la frase, la cifra, 20.300 millones de euros, Eurico, que es un dineral. Pues este dinero me temo que va a ir a repartirse en estas amiguitas, estas asociaciones que son, bueno, pues sirven para lo que sirven, para ocultar la realidad, para no defender en absoluto ni a la mujer, ni a los niños, ni a los menores, ni a nada. Sirven para llenar sus bolsillos, que es lo único que saben hacer, porque no saben hacer absolutamente nada. ¿Sabes que se me dan bien los números? ¿Quieres que te diga lo que son aproximadamente? La cuenta la acabo de hacer ahora mismo, porque es muy fácil de hacer. Lo que son 20.300 millones. Casi que no, pero venga. El 0,18, 0,19 del PIB del Reino de España.
Está bien. No, El 0,18, 0,19 del PIB del resto de España. ¿Sabes? Porque lo decíamos ayer, y ayer también tenías la generosidad de acompañarnos unos minutos anoche, ¿sabes? Que lo dice nuestro buen amigo Iranzo, nuestro buen amigo Cicuéndez, lo hemos leído en Expansión en los últimos días. ¿Sabes que esta coña de, bueno, pues de la mala gestión, aparte de las circunstancias geopolíticas que conocemos y tal, va a disparar, ha disparado ya la inflación, aunque, insistimos estos días, no es culpa de la guerra, ni muchísimo menos, ni de los ucranianos, ni de Putin, es culpa de una gestión ruinosa, patética y casi políticamente criminal y económicamente criminal de este gobierno, pues va a encarecer, por ejemplo, la factura de las pensiones, lo decíamos ayer, en 11.200 millones de euros, lo cual es una puñetera salvajada. Avanzamos un poco, si te parece bien, en el debate, Fran, como de feminismo ya y de 8M, de feminismo, pseudofeminismo, hemos hablado con Manuela. Quiero preguntarte, porque anoche no lo llegamos a tocar en la retaguardia, salió en las últimas horas la información, valórame la carta del rey emérito, la carta de don Juan Carlos I, don Juan Carlos, bueno, de Borbón y Borbón, el ciudadano Juan Carlos de Borbón y Borbón, por utilizar la terminología que le gusta tanto a la izquierda, y bueno, pues como está limpio de polvo y paja, la Fiscalía, a pesar de Lola, Lolita, Lola, la piconera, lo ha tenido que reconocer así, puede volver a España cuando quiera. Otra cosa es que quiera establecerse, por hablar en términos fiscales, venir a un establecimiento permanente en España, o simplemente venir cuando le plazca, porque es un ciudadano español, de pleno derecho a todos los efectos, y nada ni nadie, y ya menos que nadie la justicia, se lo va a impedir. Pues mira, yo por mí el rey podría venir esta misma tarde y sería desde luego muy bienvenido por la mayoría de los españoles. Hay que hacer un poco de balance lo que han sido estos 19 meses, que no está mal, 19 meses viviendo en Abu Dhabi, por muy bien que te trate el rey y los príncipes de allí, a mí me da bastante pena. Me parece totalmente injusto porque durante estos meses él no ha abierto la boca, ha tenido que aguantar, en fin, muchísimas calumnias. Y bueno, lo primero que hay que decir que el aspecto judicial está totalmente cerrado, todas las causas abiertas que él tenía están cerradas, el fiscal da por buenas la regularización fiscal que ha hecho el rey, también se ha tenido en cuenta la prescripción de delitos y la inviolabilidad del jefe de Estado, que esto lo dice la ley. ¿Qué dice el rey? Pues que volverá con frecuencia, cuando él lo estime necesario, que no va a ir a eso que se decía, a una dependencia de Zarzuela, irá en fin, a casas privadas de amigos, y que lamenta, ahí sí que reconoce con humildad, lamenta los episodios del pasado, pero pone en valor lo que ponemos todos los españoles, la mayoría de los españoles, que es en fin, la convivencia democrática durante 39 años que hemos tenido los españoles, que hemos disfrutado varias generaciones, el momento en que España mejor se ha vivido. Bueno, pues la Casa del Rey dice que respeta y comprende el comunicado. El rey también dice que muestra, por supuesto, lealtad y orgullo al nuevo rey, a su hijo. Y bueno, pues, ¿qué queda ahora? Pues valorar, ¿no? Son 39 años de reinado, como decían, los más prósperos de la historia de España. Fíjate que una de las causas que más se habló fue aquella obra del tren de la Meca, una obra emblemática de la marca de España, con un consorcio de empresas por un valor de más de 7.000 millones de euros. Esas empresas que participaron proporcionó trabajo a muchísimos españoles, no solo allí, trabajando en Arabia Saudí, en muchos otros países, sino aquí también en España. Arquitectos, ingenieros españoles que luego expatriados han ido a trabajar por todo el mundo y están considerados de los mejores profesionales. Las empresas españolas, cuando salen fuera, demuestran que somos capaces de hacer cualquier cosa. Bueno, pues todos estos, este contrato y bastantes más fue gracias a la obra del rey. Es la única persona en España que es capaz de coger un teléfono y llamar a cualquier persona del mundo y que le atiendan. Esto no lo consiguen, desde luego, los que han insultado y difamado al rey. Los que quieren que la monarquía, porque no van contra el rey emérito, van contra Felipe VI y todo lo que suene a monarquía. Esto los que nos quieren traer
es quebrantar el régimen constitucional que gozamos ahora los españoles y traernos, pues eso, a un Maduro español de Vallecas o de donde sea, ponerlo en la Moncloa, gastar muchísimo más que gastaría la Casa Real y no traernos más que miseria. Bueno, pues entre elegir entre la excelencia o la excrecencia, yo lo tengo clarísimo. Así que por mí el rey, que venga cuando quiera, que venga mucho, que se quede, porque es su país, es España, es la nuestra y nosotros queremos gente así. Y que haya cometido algún error, pues por supuesto que los habrá cometido. ¿Y quién no los ha cometido? Pero entre eso y los que le critican, yo lo tengo desde luego clarísimo, clarísimo. Está meridianamente claro. Fran Blanco Argibay, muchísimas gracias un día más, camarada, compañero, amigo, hermano televisivo, por habernos atendido estos minutos. Por la noche, periodista digital en La Retaguardia. Cuídate mucho, Fran. Un abrazo, cuídate, Eurico, cuídate mucho. Un abrazo. Creo que estamos en disposición ya de saludar, y corrígeme si me equivoco, Omar, a mi buen amigo, el coronel de infantería, retirado ya, y coronel de inteligencia también, o experto en alto Estado Mayor y en inteligencia, don Diego Camacho. Mi coronel, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Eurico, buenas noches. Pues estamos... ¿Qué tal, coronel? Buenas noches. Ahora te escucho perfectamente. Muy buenas noches. Buenas noches. Terminamos, llevamos toda la semana pasada, Diego, hablando de la guerra, básicamente, de esta guerra, que no es tan sencilla como en un principio muchos están planteando. Tenemos pocos minutos, pero los voy a intentar aprovechar bien. Te voy a hacer preguntas cortas, pero voy a intentar ser lo más concreto posible, contrariando mis costumbres, que muchas veces me critican positivamente y con razón mis buenos amigos. Una guerra que no es tan fácil de entender y en la que no todos son tan buenos, ni todos son tan malos. Estos últimos 2 días he intentado desintoxicar a mi humilde audiencia, lo digo humilde audiencia en cuanto a número, aunque cada vez somos más, no tenemos los millones que tienen los grandes portaaviones mediáticos de espectadores, aunque cuidado, si sumamos varios medios afines, somos muchos y cada vez somos más. Y eso a los medios generalistas les está empezando a poner nerviosos. Digo que les he intentado hablar un poco de cuestiones más domésticas, pero ayer tuve, Diego, a una gran amiga mía desde hace muchos años, a una profesora de Historia del Mundo Actual y experta en Relaciones Internacionales, Ana Núñez de Prado, que acaba de dar a la imprenta un libro bajo el título Rusia, Historia de Rusia, desde la Unión Soviética hasta la Federación Rusa. Y me ofreció unos elementos interesantes desde el punto de vista histórico que quiero ahora compartir contigo desde el punto de vista geopolítico y del puro análisis de inteligencia. ¿Es Ucrania realmente, Diego, y voy de forma muy concreta, casi telegráfica, ¿es Ucrania realmente parte de Rusia? ¿Tiene Putin parte de razón? ¿O consideramos que desde 1991, desde la caída, el desmoronamiento de la antigua Unión Soviética, Ucrania es, con arreglo al derecho internacional, un Estado completamente soberano y, por tanto, no cabe, no ya ningún tipo de invasión ni de reivindicación de parte de su territorio, y esto es una invasión en toda regla? Bueno, vamos a ver, Ucrania, después de la caída de la Unión Soviética y reconocido por la propia Federación Rusa, se va a convertir en un país independiente y entonces desde ese momento el estatus de Ucrania es el que reconoce la Carta de San Francisco, el derecho internacional y tal. Es decir, que no vas a adquirir soberanía a base de años, sino en el momento en que eres un país soberano y reconocido, pues ya tienes en todos los aspectos los mismos derechos de reconocimiento que si llevaras un par de siglos. Dicho esto, sí es cierto que Ucrania pues ha formado parte de Rusia durante muchísimo tiempo. Khrushchev era ucraniano, o sea que vamos a ver, la unión de Ucrania con el resto de Rusia pues ha sido una cosa constante, pero realmente lo que modifica el estatus internacional de los países son los tratados, y ese tratado existe. Otra cosa es que ese tratado sí que ha sido
de alguna forma incumplido por los Estados Unidos. Pero bueno, en cuestión de soberanía, Ucrania es un país independiente, y yo desde luego soy de la opinión de que no hay ninguna razón que justifique la entrada a sangre y fuego dentro de un país, a no ser que haya una provocación directa y agresiva. He oído la explicación de que por parte de, tú sabes que hay un sector importante, no solamente de la población española, sino de la población de otros países de nuestro entorno, que están justificando a Putin, yo creo que manejados por unos intereses que me sería largo entrar, y que este no es el sitio para entrar en él, ¿no? Ahí percibo desde mi olfato y mi ojo ya bastante viejo de interés de determinados servicios, de determinadas agencias, insisto, y ya creo que van 2 o 3 veces que lo insinúo y lo voy a dejar ahí, en crear un caldo de cultivo favorable a un blanqueamiento de Vladimir Putin y a cargar las tintas en torno al pueblo ucraniano, al que se ha acusado de nazi, siguiendo la pura teoría de Putin. Se les está acusando de llevar masacrando y torturando y haciendo no sé cuántas cosas a la población rusa, que es la mayoría de regiones orientales como Donbass, en las que efectivamente la mayor parte de la población es rusófila. Todos en Ucrania, por lo demás, son bilingües, hablan ruso. Digo que ellos contraponen al argumento de la invasión y de la masacre que están haciendo las tropas rusas de ciudadanos civiles, contraponen el hecho de que Putin, y algunos te dicen, está mal, pero la justificación es esta, hay que pensar como piensa el enemigo, aunque solo sea para entenderle. Otros, les parece incluso hasta bien, dicen que Putin piensa en términos de seguridad nacional, en estrictos términos de seguridad nacional, dejando aparte, por supuesto, el tema expansionista de ir a la Gran Rusia, y que lo que no puede tolerar es que ya sean demasiados los años en los que tiene a la OTAN pues prácticamente no en su patio trasero, a la puerta de casa. ¿Qué sentido tiene esta teoría de blanqueamiento de Putin, coronel? Bueno, pues tiene el sentido de la justificación de un acto, para mí, para mi punto de vista, injustificable. Repito, no hay ninguna razón, si no existe una agresión directa, para entrar a sangre y fuego a un país que es independiente. Bien, es verdad que lleva 27 años de independiente, pero eso no es una causa que modifique el asunto. Entonces, en concreto en España, Eurico, tienes que tener en cuenta que también hay un sentimiento muy enraizado y muy generalizado en algunos ambientes de antiamericanismo, de anti-USA. Entonces, bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se justifica una acción internacional agresiva e injustificable en base a que pues los Estados Unidos han declarado la guerra a España en el 98 por una falsa acusación en el Maine, o por cualquier otro motivo. OTAN no. Entonces hay que tener en cuenta que uno de los factores que hacen disculpar la acción de Putin también subyace ese sentimiento antinorteamericano que yo por lo menos he constatado en bastantes personas. Pero fíjate, coronel, perdóname que te apriete un poquito la tuerca, llega hasta donde quieras llegar, de que esa explicación que me das, que por supuesto es verosímil y es de puro sentido común, me valdría para, vamos a convenir, aunque cada vez me gustan menos las etiquetas de izquierda y derecha, etcétera, para la pura extrema izquierda. Sin embargo, veo hermanados en las últimas semanas, en ese blanqueamiento de Putin, a sectores, vamos a ver cómo lo digo bien y soy suave, porque sé que a lo mejor hay parte de mi audiencia que puede comulgar o le puede parecer bien o menos mal esa forma de enfocar la cuestión. Sectores que no son precisamente de esa tradición antiamericana, antiimperialista, sino más bien todo lo contrario, y que creo, y voy a ser muy prudente,
que están siendo objeto, en algunos casos, en la mayor parte de los casos, hablo de gente sobre todo sencilla o gente de la calle o profesionales medios que no son expertos ni en geopolítica ni en inteligencia ni otro tipo de cuestiones, están siendo, digo, objeto de una gran campaña de manipulación financiada con muchísimo dinero que viene de determinados países, algunos de una esquina concreta del Mediterráneo, y que tienen interés, insisto, en blanquear la figura de Vladimir Putin, un Vladimir Putin, bueno, pues que según parece intervino, intervino en las penúltimas elecciones de la primera potencia del mundo, que según parece también ha intervenido en ese referéndum ilegal, en ese referéndum fake que hicieron el 1 de octubre de 2017, en ese golpe de Estado contra la identidad territorial del Estado español, antes llamado España, y que se sigue llamando España. No sé si me estoy explicando bien, creo que sí. Sobre todo, además, sectores que hasta hace 15 días su única batalla, su monotema era el estar en contra de, no lo puedo pronunciar en YouTube, pero en contra de esto, y ahora de repente se han olvidado de esto, es que no se me ve el brazo, de las vitaminas, de si les gustaban o no les gustaban, y ahora de repente se han volcado y te asomas a las redes y son las mismas personas, son las mismas entidades, son las mismas organizaciones, y claro, como a mí nada me parece casual y todo me parece causal, quizás están movidas por las mismas manos oscuras que ahora de repente se pasan el día en los medios de comunicación o en distintas redes sociales lanzando mensajes cada 5 minutos en contra de los nazis, entre comillas, ucranianos y a favor de Vladimir Putin. ¿No hay aquí una grandísima manipulación mundial? Aparte, y ya remato, la reflexión que no pregunta, están convirtiendo a Putin en el campeón del antiglobalismo. Claro, porque es que este hermanamiento en el blanqueamiento de Putin se da en fuerzas que realmente están muy lejos ideológicamente de lo que podíamos decir la democracia liberal burguesa, que es el modelo, digamos, que se trata de imponer en la Unión Europea y en los países del bloque occidental. Entonces, aquí hay un hermanamiento de gente que siente una pulsión más cercana al autoritarismo y a los sistemas dictatoriales, los sistemas de obediencia debida y de obediencia ciega, que al sistema que nosotros queremos implantar en Europa y queremos implantar en España, de un sistema de deliberación, de libertad y de respeto al ciudadano. Es decir, aquí están en realidad en lucha dos modelos, y todos los que han sido o son euroescépticos, pues aprovechando la debilidad de la Unión Europea en su toma de decisiones, o eventualmente esa resistencia a que los Estados Unidos sigan ocupando un papel de primera importancia en el mundo internacional, pues se han unido. Unos están, podríamos decir, para entendernos, están a lo que se denomina la izquierda o la ultraizquierda, y los otros lo que se denomina la ultraderecha, sin hacer distinciones entre ideologías. Y entonces yo creo que eso es el motivo por el cual, para un objetivo común, que es la lucha por un modelo de vida y de desarrollo social, se han unido fuerzas que realmente ideológicamente están a 180 grados de distancia. Está claro. Yo no sé si tanto una pulsión dictatorial, pero desde luego sí una pulsión antisistema o antisistema. Bueno, yo he llegado a leer sesudos hilos en Twitter, ¿no? Que van hasta la Revolución Francesa. Bueno, claro, al final es lo que estás diciendo, Diego, es decir, desde el puro sentido histórico y desde la pura explicación histórica, contra las ideas de la Ilustración, contra las ideas, porque además aquí se trufa mucho, no ya de estar en contra de una agenda determinada, porque someten a la gente a una empanada mental
que es peligrosa, es peligrosa. A una gente que precisamente lo que demanda en muchos casos es, ya era hora de que alguien nos explicara de verdad lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, porque los grandes medios tal, ¿no? Y entonces, como el papel, las redes, en fin, muchos canales de YouTube o muchos podcasts lo aguantan todo, pues llevan a la gente por ahí porque, claro, ellos han construido un relato inteligente, se remontan a explicaciones históricas, que en algunos casos son ciertas y en otros casos, sin ser falsas, son solo medias verdades, con lo cual, insisto, la manipulación es tremenda. Y me da pena ver cómo se somete a buena parte de la población, insisto, de las sociedades occidentales a esta pulsión. Agentes incluso, y lo digo con todo el respeto, que hasta hace un mes no sabían situar Ucrania en el mapa y que, bueno, pues ahora protagonizan encarnizadas discusiones en la oficina o en la gestoría o en el mercado de que ni Putin es tan malo, sino que al contrario, Putin es un patriota, cuando no Putin, que esto es muy español, es un tío que tiene un par de... y los ucranianos están presididos por un payaso, por un cómico y tal. No tenemos tiempo para más, Diego, pero yo sí te voy a pedir, porque me he quedado con ganas de profundizar más todavía. Tenemos el tiempo que tenemos y de volver a abusar de tu confianza una de estas próximas noches, insisto, seguir profundizando en función también de la evolución del conflicto y seguir arrojando lo que a mi entender es un poco de luz, ¿no? Dentro de tanta confusión, de tanta ignorancia, insisto, lo digo con respeto, y de tanta, sobre todo, manipulación, mucha de ella regada con dinerito de gente que da la carita o la voz en determinados medios o canales de comunicación y a la que se está pagando por defender unas tesis. Y, insisto, ahí me voy a quedar. Diego Camacho, coronel de infantería y experto en inteligencia y en Estado Mayor. Ha sido un placer charlar contigo, cuídate mucho y gracias por atendernos en Periodista Digital. Un abrazo, Rico. Un fuerte abrazo. Y a vosotros también. Hoy no sé si me he excedido unos minutos de tiempo y me he quedado con ganas de seguir hablando con Camacho. No sé si a todos os ha parecido al 100% óptimo el foco o el sendero por el que he querido conducir la conversación, pero aquí estoy para hacer un programa, bueno, no de autor, dentro de la línea editorial o ideológica de este medio de comunicación, que la tiene como cualquier otro. Me veo en la obligación de intentar ser lo más objetivo y lo más neutral y lo más independiente posible y, insisto, probablemente pues, se hayan cometido abusos por parte de las autoridades ucranianas en los últimos años. Hace unas horas escuchábamos al que era presidente de ese país hasta el año 2014, considerado un auténtico títere de Putin y de sus amigos oligarcas, bueno, pues cargar lógicamente contra Zelensky y hemos oído también pues todo tipo de opiniones desde cada una de las dos trincheras absolutamente antagónicas, desde que Putin es un patriota, es un antiglobalista y ojalá tuviéramos más Putin y tal, hasta quien argumenta que Putin lo que ha hecho pues es un acto absolutamente criminal, invadir un país y que es ni más ni menos que un dictador y un criminal de guerra. Diego Camacho es una persona que se ha pasado muchos años relacionado con los servicios de inteligencia, desde el año 96, pues él ya no está en el servicio activo y tiene una edad, acumula una experiencia que le da un equilibrio que le hace absolutamente imprescindible a la hora de charlar y de analizar con él las claves de un conflicto tan complejo como este. Gracias por haberme acompañado. Mañana será miércoles 9 de marzo y habrá más. Cuidaos mucho y hasta mañana.